La tercera noche fue realmente como darnos cuenta de lo poderoso que es el universo y la energía en general. Ese día se estaba planeando desde el principio del retiro que se hiciera la toma afuera en una ceremonia de fuego. Y habíamos estado reuniendo como justo las cosas para llevarlas todos entre todos, literal, a pues en donde iba a ser la ceremonia de fuego. Pero ya estaba prendida la fogata, ya teníamos casi todo afuera. Y en eso, literalmente de un minuto para otro, empezó a llover. Y empezó a llover de una forma impresionante, o sea, impresionante. Nos metimos al centro de meditación y fue como de, bueno, pues la energía de hoy no es el fuego. Es un llamado para decirnos, no es el elemento que hay que trabajar. Entonces, la ceremonia estuvo muy, muy bonita porque previa a todo, al comienzo de que cada quien tomara su vasito, empezamos a hacer una dinámica muy linda de abrazos y como de recibir y de dar. Muchas personas piensan que les cuesta mucho trabajo, no sé, dar amor, dar cariño, lo que sea, pero al contrario, ¿no? O sea, como que no se dejan. Entonces, ese es mi caso. Y sí, en el ejercicio estuvo muy bonito, nos abrazamos, fue como mucho de compartir como esta pues conexión física y nos preparó muy bien como para ir ya a la tercera toma tal cual. Yo decidí salirme del centro de meditación, estaba con unos chavos que se llaman, bueno, con David, que es un chavo que estaba ahí con su hermano. Estuvimos como acompañándonos, o sea, realmente estábamos sentados como que viendo los árboles, viendo la naturaleza. Ya no estaba lloviendo, pero pues estábamos como contemplando todos y a veces compartíamos como ciertas reflexiones, como que nos reíamos mucho, estuvimos como más disfrutando del momento en compañía. Fue una noche muy tranquila en la que sí sentí como mucho, pues una paz y mucho silencio emocional, o sea, como que el día anterior me habían arrastrado así completamente y este día era como más tranquilo, más introspectivo, ver a la gente, como más de observación, o sea, me sentía, fue una noche en la que casi no hablé, o sea, realmente dije como, yo creo 8 frases y eso es impresionante, soy una persona que habla mucho, que comparte mucho, y creo que sí como que me dio a entender esa noche como qué es lo que yo tenía que hacer como para reconstruir quién yo soy en este momento, para como justamente ponerle un alto a esa falsedad. Yo era una persona muy superficial, era una persona que estaba siempre pensando en su apariencia, no así de, ay, es que me veo fea o me maquillo, no, o sea, no en ese aspecto, sino como en un sentido de pertenencia, como de que es que yo tengo que ser esto para que me aprueben, yo tengo que ser la más cool, yo tengo que ser la más lo que sea, ¿no? Entonces era un momento de mi vida en el que yo me había metido a estudiar diseño de moda en la carrera porque toda mi vida decidí que me encantaba el diseño de moda y que yo quería ser como Coco Chanel y yo quería ser una gran diseñadora, todo. Esa noche y esas 3 noches seguidas cambiaron mi vida como para yo darme cuenta de que esa diseñadora de modas, esa niña, o sea, como esa persona individualista, muy, muy dependiente emocionalmente, como que muy apagada también, tenía que encenderse, o sea, yo tenía que empezar a buscar quién soy yo desde lo real, ¿no? Y pues desde lo esencial y no lo material. Fue romperme literalmente en el aspecto en el que yo regresé como sabiendo que tampoco tenía que señalar a mis papás por mis emociones negativas, ni por mis carencias, que la culpa no la tiene mi papá porque no estuvo, digamos, o mi mamá por estar de más. Como que vas haciendo un recuento de las cosas que te corresponden a ti y vas viendo que muchas de las cosas que sí te corresponden de verdad no las haces. O sea, vas por la vida entregando como responsabilidades, entregando culpas hacia la gente que te rodea, pero en ningún momento dices, güey, o sea, perdón, pero la verdad es que no hice mi chamba. O sea, yo no hice mi labor espiritual y emocional como para dejar de ser dependiente.
Entonces, a partir de entonces, a partir de esos retiros, mi vida cambió por completo. Yo decidí pues escuchar más a mi intuición, escucharme más, dejar de identificarme tan cabronamente con lo material. Y después de ese retiro, pues sí regresé con muchísimo trabajo. Y en octubre, que fue mi cumpleaños, yo fui a un retiro otra vez con la misma gente. Pero esta vez pues nada más fui a una noche porque ya no tenía el chance de ir las 3 noches y la verdad es que me parecía ya como muy intenso porque yo ya estaba demasiado pues como guiada, o sea, sentía que meterme otra vez a esa intensidad de 3 noches a lo mejor no sería lo correcto. Entonces cuando regresé fue muy muy bello, fue una de las noches, o sea, de verdad esa sí fue una de las noches más increíbles de toda mi vida. Sentí una conexión impresionante con la naturaleza. Yo también vi como mucho el cambio de las primeras noches a la última. Creo que esa última noche viví una tranquilidad genuina, viví una paz impresionante, inmensa. Y lo que sucedió fue que pues había una tormenta de aire y yo no me sentía cómoda estando adentro del centro de meditación porque hacía como que retumbaba mucho por el aire. Entonces cuando empezó la toma, pues recuerdo que dije, no, me voy a ir. O sea, me salí con mi cobija, así con una cobijota gigante, y me senté afuera. Y estuve como aproximadamente 5 horas sentada afuera en medio de una tormenta de aire, sintiendo que yo era un árbol. Y fue hermosísimo porque justamente enfrente de mí había un árbol que no se movía y todos los otros árboles que estaban alrededor estaban así danzando súper intenso. Fue una noche en la que empecé a hablar con las montañas de Tepoztlán que estaban justo enfrente de mí. Empecé a sentir como una conexión súper importante con la tierra que no se ha ido a partir de entonces, al contrario, se ha ido solamente creciendo. Y de verdad fue como demasiado hermoso, o sea, fue demasiado trascendental. Toda esa noche tuve un diálogo con gente importante, o sea, que como que les mandaba estos mensajes de perdón, de amor, de comprensión. Tuve una plática extensísima con la energía de mi papá, en la que pues sí, le decía que lo comprendo, que lo perdonaba, que le ofrecía mis disculpas porque había sido una persona muy complicada. Y varias cosas como que fueron como situaciones en las que al romper tu identidad, al saber que tienes que recrearte, al saber que tienes que volver a empezar de cero, pues tienes que formar naturalmente pues unas nuevas bases, ¿no? Unas nuevas relaciones con tus emociones, con todo. Genuinamente creo que esa noche fue una noche de valoración espiritual y valoración emocional a realmente lo que creo que es esencial, que es vivir en paz, vivir tranquilos. Obviamente no es que yo no me enoje o no sea hiriente también o no haya pasado muchos problemas desde ese entonces también, no, o sea, más bien creo que recuperé mucho como mi poder personal como persona para darme cuenta de que pues mi historia es mi historia, la historia de mis papás es la suya, la historia de quien sea es de quien sea, ¿no? Entonces, les digo, o sea, la ayahuasca es una planta que a mí me dio las herramientas para entender mi poder personal y la responsabilidad que eso conlleva. Porque mucha gente pensamos que estamos empoderados porque, ay, yo sé quién soy y sé lo que me gusta y sé lo que quiero y me encanta esto y voy a estudiarlo y voy a ser la mejor. Y eso es una energía que al final de cuentas es como ególatra, es a base de muchas cosas que son materialistas en muchos casos. Y a veces nos olvidamos por completo que nuestra alma tiene una necesidad gigantesca de conexión. Y el ayahuasca para mí fue eso, o sea, fue como decir, güey, ¿a quién le estás jugando que eres doña chingona? Eres una mocosa de 21 años que sabe mucho, pero no lo sabe explicar, no lo sabe
compartir, ¿no? O sea, estás como todavía en un momento de tu vida en el que no sabes muchas cosas, entonces tienes que aprender, ¿no? Y fue muy hermoso darme cuenta de eso, fue muy hermoso ver a gente florecer, a gente liberarse, a gente que de verdad, como yo, ya no eran las mismas personas que habían llegado desde la primera noche. Y ni hablar de del segundo retiro, o sea, también conocí a otras personas, a familias que iban juntas, a otras parejas que iban y que yo decía, wow, ¿no? O sea, qué bonita pareja, o gente que también decía yo, ¿por qué están juntos, no? Y también es un espejo para eso, para darte cuenta de qué compartes con los demás, de qué aceptas tú, de cómo aceptas el control que otras personas quieren ejercer sobre ti, etcétera. O sea, realmente fue una lección de vida impresionante. Como les dije al inicio, yo no sabría quién soy si yo nunca hubiera ido a ese lugar, porque creo que morir y renacer allí fue un honor, de verdad, fue un honor ir y enfrentarme. No, las personas que me conocen, mis amigos más allegados, han visto una transformación en mi persona y yo he visto una transformación en mi persona impresionante. Después de eso me salí de la universidad. Después de eso fue cuando me fui a vivir sola a Tulum. Y después de eso fue cuando empecé a decidir mi camino, o sea, libremente, a decidir quién quería ser. Y hasta la fecha sigo haciendo un trabajo enorme que tiene que ver con las lecciones de ese día. Obviamente he adquirido otros aprendizajes junto con otras medicinas. No he vuelto a hacer ayahuasca, creo que no ha sido el momento. Y cuando llegará. La verdad es que respeto muchísimo a esa planta, a esa medicina. Y creo que si este video te da a ti, persona que estás viendo el video, una como herramienta para tomar valor, para tomar conciencia con o sin ayahuasca, creo que debería, o sea, con eso me basta más bien. Sí, no hay que perderle el respeto a algo tan enorme. O sea, realmente yo sí siento que la gente a veces mancha muchísimo como en los nombres de estas plantas porque se han puesto de moda, pero la verdad es que yo creo que es una cosa impresionante. Creo que es una medicina, o sea, más allá de lo que yo puedo explicar, poderosa. Y me da mucho gusto que mucha gente lo esté usando porque es un camino hacia la sanación y es real. O sea, es una purga emocional, es algo que no es para todos, porque si no quieres ser responsable tú como persona, entonces no importa lo que te vayas a tomar, no importa lo que vayas a trabajar, entre comillas, porque el verdadero trabajo es caminar sobre el dolor, es caminar sobre esos cristales rotos que traes adentro. Y la gente que hemos pasado por eso, sabemos que es un camino que nunca acaba. Entonces, no esperes ir a tomar ayahuasca y regresar siendo Buda, eso no pasa. No esperes ir a ver rinocerontes de colores, porque sí pasa, pero el rinoceronte de color es la punta del iceberg. Entonces, pues sí, espero que te haya gustado este video y muchas gracias por verme. Adiós.